Viniendo hacia aquí pensaba en esa frase de Goethe que dice: trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Qué bien estar aquí con tanta bella y buena gente. Es para mí un honor y una alegría sentida, sincera, porque es un privilegio poder hablar de educación, de conciencia, de transformación, de evolución, de sentido, de esperanza. Yo creo que la educación tiene mucho que ver con el corazón también, profundamente. No somos conscientes, porque no nos lo han contado, de cómo nuestra mirada condiciona necesariamente la calidad del vínculo con el otro, pero no solo el vínculo, sino las posibilidades de realización, no solo de todo ser humano, sino de toda forma de vida. En psicología se le llama a esta mirada la mirada apreciativa. Intentad recordar aquellas maestras y maestros, y no tienen por qué ser solo los de la escuela, sino, yo pienso, por ejemplo, siempre en mi abuela materna. Intentad traer a la memoria aquellas personas que os causaron una profunda influencia positiva en vuestra existencia, que de alguna manera os dieron alas, que de alguna manera eran un lugar seguro en un entorno en el que quizás, por los motivos que fuera, no había tanta serenidad, tranquilidad o seguridad. Si pensamos invariablemente en esas personas que nos dieron alas, que nos dieron confianza, nos daremos cuenta que surge ese milagro de la mirada apreciativa. Una mirada que a veces no necesita palabras. No somos conscientes de la importancia de trenzar dos grandes universos, el de la educación y el de la formación. Hay personas que han tenido acceso a una muy buena formación, pero que son mal educadas, porque no tienen corazón. Y hay personas que no tuvieron el privilegio del acceso a una buena formación, pero que son extraordinariamente bien educadas. Creo que en la escuela nos deben formar y deben complementar la educación que se da en los hogares, y creo que en los hogares debemos crear las circunstancias para que la educación florezca y complementar la formación que se da en las escuelas. Y en ambos contextos, tanto maestras y maestros como madres y padres, o los que hagan la función materno y parental, debe haber esa mirada apreciativa que dé alas. Yo observé una vez en un partido de fútbol de mi hijo, cuando jugaba fútbol, que uno de sus amigos, al cual cambiaré el nombre, era el Pichichi, hizo el cambio prematuramente. Era un niño que con 12 años parecía un hombre de 17. Y era muy fuerte físicamente y era el mayor realizador. No lo podían, corriendo nadie llegaba a su velocidad, era un gran sprinter además. Pero invariablemente en cada partido se caía y salía dañado, en cada partido. No había ningún partido que lo acabara y que pudiera salir sin ningún tipo de revolcón. Y pensaba, aquí hay un hechizo. Hay algo raro. Este niño le llamaremos Rubén, su nombre no era Rubén, siempre se cae. Y un día descubrí el hechizo. Su padre, antes del partido, en la segunda parte, cuando él entraba, para animarle, le dijo: venga Rubén, vuélvete a caer, torpón. Y a los pocos minutos se cayó. Entonces yo, como mi hijo era muy amigo de Rubén, le pedí a este señor que fuéramos a tomar algo juntos, en el mismo partido, en el bar del campo de pueblo en el que estábamos. Y le dije: ¿sabes por qué creo que se cae tu hijo? Y no te lo digo, no te lo expreso como una crítica, sino te voy a decir algo porque quiero mucho a este niño y creo que es importante que tomemos conciencia de que cada vez que juega sale sangrando, ¿no? Y me decía: se cae porque es torpe. Y le dije: no se cae porque sea torpe, se cae porque te ama. Y tú le dices: sé un sapo, como hacen los cuentos de hadas, y se convierte en sapo. No le digas que se caiga. No, es que para motivarme a mí, mi padre me decía eso. Se concentraba en lo negativo. Digo, bueno, es un estilo, probemos otro estilo. Dile: hijo, sal, corre y disfruta. Marca muchos goles. Y no hace falta que te caigas. Si te caes, yo te curaré. Pero no hace falta que te caigas. Le estuve explicando en qué consistía la mirada apreciativa, el efecto Pigmalión. Le cité la frase de Goethe. Y palabra de honor que Rubén no se volvió a caer. Nuestra mirada, y cuando digo mirada, debería decir nuestra postura existencial, nuestra manera de estar en el mundo,
manifiesta nuestro sistema de creencias, lo que creo sobre mí, lo que creo sobre ti, lo que creo sobre la vida. Imaginad que fuéramos capaces de hacer una mirada apreciativa sin prejuicios, que fuéramos capaces de concentrarnos en las bondades y en las virtudes, sin perder el pensamiento crítico, por supuesto, ¿no? Si nos pudiéramos liberar de falsas creencias sobre nosotros mismos, de prejuicios sobre el otro y de proyecciones, que es lo que el otro piensa que yo pienso sobre él, estaríamos mucho más cerca de algo fundamental, que es la realidad. Y sobre eso vamos a compartir. Y Rubén no se cayó. ¿Y cuántas personas no se caerían si hubiera alguien que les dijera: eres extraordinaria o extraordinario, puedes hacerlo, cuenta conmigo, porque al final no prediques, tus hijos te están mirando? Y amar es inspirar, para ayudar al ser amado a que construya nuevas realidades objetivas, que pueda llevar a cabo un proyecto, que pueda superar un examen, que pueda hacer un buen trabajo de investigación, que pueda darse el permiso de hacer algo que le da miedo, pero inspirar también para nuevos sentidos a la vida. El que ama procura que el ser amado construya una narrativa interior que le sostenga especialmente en la adversidad. Y las historias sirven para eso. Las historias nos inspiran, nos dan anclajes en la memoria, nos dan referentes de cómo ese personaje superó esa dificultad. Hay un libro maravilloso que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, que lo escribió Bruno Bettelheim, y el prólogo de ese libro ya es una joya, ¿no? Y comienza más o menos así. Si queremos que nuestros hijos construyan un sentido en su vida, y recordemos que la vida objetivamente no tiene sentido, el sentido se lo da cada cual como puede, construyendo la narración interna que le va a sostener. Los cuentos están para eso. Creo que se atribuye a Andersen, pero no estoy seguro que sea de Andersen, la frase que decía que los cuentos se escriben para que los niños duerman tranquilos y los adultos se despierten. Las historias crean imágenes mentales, crean arquetipos de enorme fuerza. Una narración sobre tu propia vida o sobre la vida de un ser amado o sobre un mito o alguien desconocido puede en un momento determinado actuar como un acicate o como una palanca que te lleve a una respuesta desde la fuerza interior, desde la voluntad de seguir, desde la voluntad de servir. Por eso son muy importantes las historias. De hecho, decía Raimundo Lulio, el filósofo, que la palabra es el arma más poderosa. Y es poderosa porque nos ayuda, sobre todo, a comprendernos, pero a trenzar historias que nos unen y que ayudan a dar sentido a la vida. Hay un concepto muy importante en psicología que es el permiso. El permiso de guardar silencio, el permiso de hablar, el permiso de sentir, el permiso de acercarse, el permiso de alejarse, el permiso de ser, el permiso de darse un espacio, el permiso de dejarse en paz. Y el permiso no se transmite tanto verbalmente como no verbalmente, nuestro gesto interno. Muchas veces facilitas un espacio de apertura de comunicación, no exigiendo al otro una explicación, sino callándote y tomándole la mano si te lo permite lentamente. Debemos reivindicar la ternura como elemento fundamental de la calidad del vínculo humano y de la transformación de la consciencia. La ternura. Deberíamos acariciarnos, besarnos más y mirarnos más. Y no me refiero a la caricia solo como el intercambio de piel con piel, la mirada, la sonrisa, la flor, el libro, ternura. Y como vivimos en un mundo de inercias, de aceleraciones sostenidas, de demandas sostenidas, nos exiliamos. Y al exiliarnos, no nos encontramos y no nos comunicamos. Antes has dicho que te gustaba coleccionar frases. Sí. Si tuvieses que elegir una relacionada con la educación y el aprendizaje, ¿cuál te quedarías? Pues mira, hay muchas, pero por ejemplo Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, tiene una maravillosa que dice: si queremos un mundo de paz y de justicia, debemos poner la inteligencia al servicio del amor. Esa me parece una frase brillante, ¿no? Poner la inteligencia al servicio del amor. Creo que era Marcel Proust que tenía un aforismo maravilloso que decía: aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y eso tiene mucho que ver con la educación, con la transformación, ¿no? Cómo la realidad es la que es, pero tu cambio te lleva a percibirla de otra manera, a ver nuevas posibilidades, a crear nuevos vínculos, ¿no? Hay tantas frases, pero te diría que estas dos. Y luego me gusta mucho una frase de Virgilio, el poeta latino, que reza: pueden porque creen que pueden. No dice pueden porque saben que pueden. Y creo que este es un matiz importante. Hay mucha gente que sabe que puede, pero no hace. En cambio, hay gente que le han hecho creer que quizás no podía, pero en un ejercicio de transformación interior han cultivado una enorme confianza en sí mismos, han experimentado, se han arriesgado y han podido.
Yo creo que hay una diferencia enorme entre saber y creer. Todo el mundo sabemos que nos tenemos que morir, pero casi nadie se lo cree. Quien se lo cree porque le ha tocado la muerte cuando no toca y como no toca, vive la vida de una manera muy distinta. El saber es fundamental, pero el creer puesto al servicio de la inteligencia, de la confianza, de crear un vínculo potente, hace una trenza poderosísima con el saber. Por eso me gusta mucho esta frase de Virgilio: pueden porque creen que pueden. Como decía antes, creo que hay un factor fundamental, que es el contagio, el entusiasmo. No puede haber aprendizaje sin entusiasmo. Se habla mucho en el aprendizaje de la cultura del esfuerzo, pero creo que es un grave error. Porque el esfuerzo en sí mismo, solo el esfuerzo, no es un valor final, es un valor instrumental. El esfuerzo es un instrumento. Por lo tanto, creo que como clave de aprendizaje estaría el entusiasmo, la pasión, el esfuerzo, pero el esfuerzo combinado con algo fundamental, que es la alegría y el reconocimiento. Pensemos de nuevo en aquellas maestras y maestros que han sido los mejores que hemos tenido en nuestra vida. Y veréis que invariablemente nos invitaban seguramente al esfuerzo, pero ¿desde dónde? Desde el contagio de la alegría, desde el contagio de la pasión, desde el reconocimiento. Bonita palabra, reconocimiento, porque no implica solo valorización del otro, sino reconocer, volvernos a conocer continuamente, liberándonos de prejuicios, de imágenes proyectadas. Y creo que esa combinación, ¿no?, de entusiasmo, pasión, esfuerzo, alegría, reconocimiento, son claves del aprendizaje. Fíjate, ¿qué tienen los equipos de alto rendimiento que funcionan a nivel deportivo, a nivel incluso de organizaciones, ¿no?, humanas, de empresas? Tienen tres cosas. En primer lugar, se respetan. Sin respeto no hay nada. En el aprendizaje es lo mismo. Hay que respetar a la persona que está aprendiendo. Segundo, la admiración. La admiración es fundamental porque pone en marcha el mecanismo de aprendizaje por imitación. Yo cuando admiro a alguien le quiero imitar. Inconscientemente tiendo a incorporar su lenguaje, sus gestos. Y la tercera variable fundamental es que haya un afecto profundo. Insisto, creo que no somos conscientes de la capacidad que tenemos de transformar a los demás. Y cuando se combina todo eso, ¿no?, hacemos florecer al ser amado. Cuando hablamos de amor lo llevamos siempre mucho al terreno del deseo, al terreno de la lujuria, al terreno de eros, ¿no? Y hablamos poco de filia y de ágape. Hablamos poco del amor como la energía de la confianza, del vínculo de calidad, la energía del compromiso, la energía de la transformación, la energía del diálogo, la energía que realmente, llámale energía, llámale, por supuesto, emoción, que nos une, ¿no? Y creo que realmente no puede haber un aprendizaje radical sin un amor radical. Siempre antes de los exámenes decimos eso de buena suerte. Entonces, tú que has estudiado bastante sobre el tema, ¿existe esa buena suerte? Hay dos tipos de suerte que la define muy bien Schopenhauer cuando dice: el azar reparte las cartas, pero nosotros las jugamos. Hay una suerte azarosa. Hemos tenido la inmensa suerte de nacer aquí. Si hubiéramos nacido unos cuantos cientos de kilómetros más hacia el sur, no tendríamos estas posibilidades extraordinarias. El milagro de tener agua caliente cada mañana, de tener unas ventanas por las que no pasa aire y un techo que cuando llueve no nos mojamos. Somos muy afortunados por azar. Pero también hay una suerte que se trabaja. Si tú lanzas una moneda al aire y no tienes más información y te dicen cara o cruz, cualquiera de nosotros, si la moneda no está trucada, acertaremos en un 50% de los casos. Pero si sabemos peso, diámetro y grosor de la moneda, humedad, temperatura, presión y velocidad del viento en el ambiente, y del lanzador sabemos ángulo de salida de la moneda, velocidad de salida, y si la cara o la cruz toca la uña, y todo eso lo introducimos en un programa informático y una cámara capta el momento del lanzamiento y lo vamos mejorando por ensayo y error, llegará un momento en el que lanzando la moneda al aire y la cámara captando, llevará esa imagen y esa velocidad captada con los sensores también de presión, temperatura y con los parámetros de la moneda a un ordenador que dirá cara y lo acertará en más del 80% de los casos. La suerte es una función de parámetros desconocidos, pero se pueden parametrizar. Es decir, igual que en la física, cuando tú sabes las variables, puedes predecir lo que va a pasar en el tiempo o en la moneda, si va a caer cara o cruz, en lo humano la buena suerte son los valores. Coraje, responsabilidad, propósito, humildad, confianza, entrega, cooperación. Todos esos valores hacen que se teja una red de talento y de talante
que facilite que emerjan nuevas probabilidades de realización para todos. Por eso cuando escribimos La buena suerte con mi amigo Fernando Trías de Bes, una de las reglas, creo recordar que es la 7ª, dice que no podemos hablar de buena suerte si la buena suerte no es compartida. Por lo tanto, es cierto que hay una suerte azarosa que nos puede bendecir o maldecir, pero hay otra suerte forjada, trabajada. Y esa suerte forjada nace del talento, y el talento son valores en acción. Hola, Alex. Además de escritor, eres economista. Por eso me gustaría hacerte una pregunta sobre una economía muy especial a la que llamas la economía de las caricias. Este concepto de la economía de caricias lo desarrolló y sigue vivo Claude Steiner, un magnífico psicólogo que estudió con Eric Berne, que a su vez estudió con Freud. Lo que dice Claude Steiner, el creador de la teoría de la economía de caricias, es que los seres humanos, para sobrevivir, por supuesto necesitamos aire, luz, oxígeno, alimento, pero él dice necesitamos caricias. Y una caricia es una unidad de reconocimiento. Antes lo hemos dicho, puede ser una caricia física o puede ser una caricia no física, puede ser una mirada. Lo que descubrió Steiner es que en condiciones normales todos queremos caricias positivas, es decir, aquellas que nos invitan a sentirnos bien. Pero cuando no tenemos caricias positivas, ponemos en marcha mecanismos inconscientes para obtener caricias aunque sean negativas. Es como si tú en condiciones normales quieres agua que esté en buen estado, que no esté contaminada, que no tenga bacterias para beber y estar sano. Pero imaginemos que tomas un avión y te vas a una aventura, a cruzar una zona semidesértica y por desgracia tienes que hacer un aterrizaje de emergencia, te queda una cantimplora de agua, te la acabas a los 2 días y no sabes dónde estás y vas andando en medio de una zona tremendamente árida, pero de repente te encuentras un oasis. Te acercas sediento al oasis, ves que hay agua, pero dentro del oasis hay una cabra que se quedó ahí muerta y se está pudriendo y ha generado putrefacción en toda el agua. ¿Beberíamos o no beberíamos? Todos beberíamos, porque preferimos ese agua contaminada a la posibilidad segura de la muerte si no bebemos. Lo mismo sucede con las caricias, y esto, sin saberlo, lo escribió William Faulkner en la última frase de su novela Las palmeras salvajes. Entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Es decir, cuando una persona no sabe cómo obtener caricias positivas, agua limpia, pone en marcha mecanismos inconscientes para obtener caricias negativas, agua turbia. A veces conflictos entre la pareja que no sabes a qué vienen. Esa hija o ese hijo adolescente que te llama la atención continuamente, que parece que te pide a gritos que le des un grito o un cachete. ¿Qué es un grito? Es una caricia negativa. Muchas de las disfunciones, de los problemas en las relaciones humanas, nacen por la necesidad de alimentarnos de caricias, pero de no saber cómo pedir una caricia positiva, porque a veces nos da vergüenza. Decir, necesito que me beses, necesito que me abraces, necesito que me mires, necesito que me agarres la mano, no me digas nada más, agárrame la mano. Las mujeres, por su mucha mayor inteligencia emocional y psicoafectiva, lo articulan con mayor facilidad. Los hombres, además, por una cultura que hemos mamado con el mandato de ser fuerte, muchas veces la liamos para tener caricias, aunque sean negativas. Si supiéramos que estos mecanismos existen, podríamos desarticular claramente los principios con los que operan. Muchas de las situaciones de conflicto que vivimos a nivel interpersonal no obedecen a un conflicto real, obedecen a este mecanismo. Queremos ser acariciados, pero no sabemos cómo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por todas las preguntas que han surgido, que han sido realmente estimulantes y brillantes. Me gustaría cerrar esto. Nos miramos los unos a los otros, ¿no? Me han puesto en esta alfombra y en esta silla, pero yo os miro y pienso que es corresponsabilidad de todos hacer de este mundo un lugar más habitable, ayudar a que haya mejores personas en él y que creemos una epidemia de generar encuentros desde la reflexión, desde el respeto, desde el afecto, en los que vayamos avanzando en el conocimiento y en el aprendizaje. Así que gracias de corazón por vuestra presencia, por vuestro cariño y por vuestras preguntas brillantes. Buena vida, buena suerte, buen amor y buen trabajo. Muchas gracias.